sale, cholo. Necesitaría prácticamente minutos de la unidad. Haz lo que huevea aquí, después te voy a decir. En la tercera unidad, lo que corresponde estudiar es la negociación colectiva y la huelga. ¿Ya? Dentro de esto está la cuestión previa para la negociación en sí, todo su trámite, el convenio colectivo y la huelga, sus requisitos y clasificaciones. Eso es lo que se ve ahí. Entonces, lo que debemos estudiar en la parte inicial de la tercera unidad es la cuestión previa. Y la cuestión previa implica hablar de los elementos para la negociación. Vamos, ¿de qué vamos a hablar? Toda la vida. ¿Ah? Toda la vida, Mao. No, ahorita, ¿qué vamos a hacer? Esta clase, pues. ¿Cuáles son los elementos para realizar la negociación? Son previos. Y esa es una cuestión previa. La cuestión previa es, no puede haber negociación si no hay conflicto. ¿Ya? Cuestión previa. Como primer elemento, el conflicto. Entonces, no puede haber negociación si no hay conflicto. ¿Y qué es conflicto? A ver, Ryan, tú que ya llevaste tu día de ciudad, un impuesto de intereses, una conformidad. Es un conflicto de interés ¿Respecto de qué? Respecto a un tema específico. laboral. Cuestión previa. Sí, cuestión previa. Entonces, en la cuestión previa vamos a desarrollar los elementos de la negociación colectiva, ¿ya? Y el primer elemento es el conflicto. Conflicto. Primer elemento. Conflicto. Su compañero dice que el conflicto es, podría ser posiciones que tienen dos o más partes respecto de algo, pero que están enfrentadas. ¿Ya? La doctrina básica entonces conceptualiza el conflicto como aquella confrontación de intereses que se encuentran mutuamente en un sentido distinto entre sí. Entonces tenemos aquí interés 1 versus interés 2. Intereses mutuamente contrapuestos entre sí, básicamente eso sería. De ahí que pueda haber una, dos, tres, cuatro partes, eso sería o involucraría otro elemento. El conflicto entonces es esencial para que se pueda hablar de negociación política. ¿Qué es el conflicto? Básicamente es la postura, la posición que tiene cada una de las personas involucradas y que resultan ser contrapuestos entre sí. Intereses contrapuestos entre sí. ¿Ya? Ustedes quieren que los exonere de la tercera unidad y yo no los voy a exonerar. Esos son intereses contrapuestos. ¿Ya? Intereses contrapuestos entre sí. Una persona tiene un interés determinado que se enfrenta hacia otra persona porque tiene otro interés, que no confluyen, sino que se confrontan entre sí. ¿Está bien? Y para hablar de conflicto en el ámbito de la negociación, en el ámbito del derecho laboral colectivo, tendríamos entonces que clasificar. ¿Qué clases de conflictos hay? Si nosotros seguimos la tipología del conflicto, podríamos hablar de conflicto
según el tipo, podríamos decir que el conflicto es funcional y el conflicto puede ser disfuncional. Funcional y disfuncional. Si seguimos una clasificación, una de las primeras, que resulta ser bastante básica, es dedicando el tipo. Y es básicamente si es que se verifica la influencia que tiene el conflicto en el desarrollo de las funciones empresariales. Si es funcional, el conflicto colaborará a los objetivos o las metas planteadas por la organización. Si es disfuncional, el conflicto perjudica más bien los objetivos, las metas planteadas en la organización. ¿Ya? En ese sentido, no todo conflicto es malo, ¿verdad? La postura ahí le está diciendo que hay un conflicto que favorece los objetivos y las metas, que es el funcional, pero hay otro conflicto que más bien es una desventaja, porque contraviene los objetivos o las metas. Ese sería el disfuncional. Afecta las funciones organizacionales. ¿Ya? ¿Cuál es el que nos interesaría entonces para hablar de la función? Nos interesaría este, ¿ya? El disfuncional. Ahí lo vamos marcando. Si seguimos el tipo, nos importa el disfuncional, aquel que afecta la función, los objetivos, las metas organizacionales. No permitiría el desenvolvimiento de las funciones empresariales, ¿verdad? Ese es el que entiende, según el tipo. También podríamos verificar que existe una clasificación según los implicados. Según los implicados, una clasificación. ¿Según los qué? Implicados. Implicados, no implicados. Según los implicados. Intrapersonal, una primera clasificación. Intrapersonal, no. Interpersonal. Interpersonal. Extrapersonal. Intragrupal. Intergrupal. Desde un sentido singular o desde un sentido plural, ¿ya? Si es solamente de una determinada persona, se quedará en esa fase interpersonal. El conflicto interpersonal solamente podría ser calificado no tanto como conflicto en sí, porque no hay una expresión o manifestación de la postura o la posición, pero sí llevo el disgusto, se lo guardo para mí, eso está mal, sí, y lo llevo yo y vivo con eso de forma intrapersonal, ¿ya? No hay una expresión de el interés para que se pueda conocer por parte de la otra persona, pero sí tácitamente se puede advertir que hay un disgusto, que hay una postura que no comparte, ¿ya? Si es que, por ejemplo, si ustedes dicen, debe ser que en algunos momentos ustedes han tenido algunas reuniones para poder decidir sobre algún determinado punto. Y hay personas, dice, levante la mano, hay personas que no levantan la mano, ni por el sí ni por el no, ni por un color ni por el otro, porque en realidad no tienen ni uno ni otro. Ese es intrapersonal. Tú puedes ver, de acuerdo a la expresión de su código kinésico, que
hay algo que está mal, pero nunca lo expresa. Lo que fácilmente puedes identificar quién no comparte la postura, quién no comparte la posición o el interés que se está debatiendo. Claro, no hay manifestación. No es en realidad un conflicto de relevancia jurídica, ¿no? Porque el conflicto se configura cuando existe manifestación y la otra parte muestra también su postura, que es confrontacional. Interpersonal, ahí sí, hay disputa, ahí ya hay manifestación, hay una postura, como los que les traigan colchonetas hay una postura ahí, de una parte manifestada y enfrentada a la otra. Ahí ya involucra a varias personas. Ahí ya no hay simplemente código kinésico, ¿no? No hay algo interno que a veces sin la verbalización se ha conocido, ¿no? Interpersonal. Intragrupal. Interpersonal. Ya hay una manifestación ya expresa y verbal de parte de una persona enfrentada a la disputa y manifestación de la postura contra la persona. Esa es interpersonal. Intragrupal. Puede haber un equipo de trabajo y dentro de estos saben las posturas y las posiciones, pero no las saben los otros equipos, las otras áreas de la empresa, solamente el área de recursos humanos, y ahí están enfrentados entre ellos. Pero no sale el conflicto más que siendo conocido por parte del equipo que identifica el grupo. Intergrupales ya sale que espera de una determinada sí hay, pero está en la intra solo lo maneja internamente en un grupo. Por eso digo, entonces no hay manifestaciones entre ellos, entre ellos. Pero no afectaría a toda la organización en sí, solamente una determinada área de trabajo. ¿Ya? No afectaría a todos. Los intergrupales ahí sí, ya están en disputa entre todos. ¿Ya? La manifestación y el conflicto involucra a todos los grupos de la organización. ¿Cuáles nos interesan si seguimos los implicados? Interpersonal y intergrupal. ¿Qué? Interpersonal y intergrupal. Intergrupal, ¿no? Esto nos interesaría. Intergrupal. Intergrupal, ¿nos interesa? El grupo. Sí. El equipo de trabajo también. El intergrupal, sí. Esto sí se puede manejar, pero para la vida de la negociación no, también es un trato directo. ¿Ya? Porque también hay que tener a los colaboradores que tenerlos cómodos. ¿Ya? Y ahora, según el contenido, según el contenido son, la primera clasificación son económicos. Económicos, eso siempre tiene su incidencia conflictiva, ¿no? Lo económico. Que mueve la sociedad. Según el contenido, el conflicto o lo que fundamenta o de lo que versa el conflicto es de dinero. ¿Ya? Eso es fundamental. Dinero. El motivo del Sí, el fundamento, el objeto o motivación del conflicto es el dinero. Aplicado al ámbito de los conflictos laborales colectivos, ¿qué podría estar implicando aquí?
¿O qué podría abarcar? Mejora remuneración. La mejora salarial o la mejora remunerativa. Determinadas percepciones de bonificaciones especiales. ¿Ya? Por ejemplo, los que trabajan o los que producen más, tienen mayor producción, deberían recibir más, ¿verdad? Los que llevan mucho tiempo en la empresa, ellos pueden reclamar determinadas percepciones especiales. Los que llevan mucho tiempo percibiendo una remuneración congelada, aunque sea cumplimiento de la revolución mínima, pero ya el contexto social nos exige un aumento, ¿ya? Salvo que cocine con 10 soles como desayuno, almuerzo, cena. Ni al carro le mete 10 soles. ¿Ya? Entonces, de naturaleza económica, según el contenido, sería una clasificación, ¿ya? Esto es mucho más, ya. Mirando el contenido, mucho más podríamos orientarlo a los conflictos colectivos laborales, ¿ya? Esta clasificación es mucho más marcada para el ámbito laboral colectivo. Ahí sí, aquí no le interesaría mejorar su sueldo, ¿no? Su salario, su remuneración. Eso es constante, siempre lo vamos a hacer. Segunda clasificación, condiciones de trabajo. Segunda clasificación, condiciones de trabajo. No, maricón. Condiciones de trabajo. ¿Ustedes han visto el tío Coffee? Yo sí. Tío Coffee. Sí. ¿Han visto los estudiantes de derecho? Tío Coffee, para Navidad hay que regalarle colchones o colchonetas a los estudiantes de derecho. ¿Han visto o no? ¿Han visto? Calidez, hombre. Esas son condiciones. ¿Ya? ¿Por qué? Se está generando un conflicto porque puede ser que en la empresa, en el ámbito de desarrollo de las labores, puede ser que las condiciones laborales no sean apropiadas, adecuadas. Eso genera un conflicto. No tenemos un área, por ejemplo, de descanso. Por ejemplo, tenemos un horario, pero que no se ajusta a la realidad social o contextual. Porque tenemos que trasladarnos de un lugar hacia otro en donde, por ejemplo, no hay transporte. ¿Qué necesitamos? Transporte. Llega el horario de refrigerio y no hay donde comer. Y si hay comedor, ahí sí, no hay comedor. O la comida es mala, ¿no? No es adecuada. Sí. Todas esas cosas vinculadas a las condiciones de trabajo serían entonces motivos, o sea, serían objeto, fundamento de conflictos en materia laboral colectiva. ¿Ya? Entonces, aquí, ¿qué podríamos tratar? Temas de horarios, temas de tardanza o tolerancia por traslados, temas de comedores, de cafetines para disfrutar el refrigerio. Sí, salas de descanso. Para derecho. Eso es lo que tendríamos que tener en consideración respecto a condiciones de trabajo, ¿no? Desarrollo humano, sí, tercera clasificación. Desarrollo humano. Desarrollo humano. Cuando ingresa personal, siempre la visión debe ser la carrera, ¿no? Entonces, empieza por un determinado puesto o nivel y la intención es que vaya subiendo un puesto, ¿verdad? Hace una carrera dentro de la empresa. Bueno, algunos tienen la oportunidad de haber ido a un instituto superior, a una universidad, pero eso implica que tengan que estar en constante perfeccionamiento, ¿no? En capacitación. El desarrollo humano es
cuando la empresa no solo busca crecer de acuerdo a sus intereses o sus objetivos, crecer ella, sino que a medida que crece es en razón a que crece su personal. Y al hablar de crecer implica perfeccionamiento, consolidación de sus habilidades, proyección hacia el futuro para ir subiendo o ascendiendo en determinados puestos, porque eso va a permitir que consiga mejores satisfacciones también de naturaleza económica, ¿no? Entonces, hablar de conflictos de desarrollo humano está siempre relacionado a aquellas circunstancias en las que el colaborador siente que está detenido y que hace falta capacitación, hace falta promociones en puestos de trabajo, ¿ya? Hace falta, por ejemplo, tener consideraciones especiales, Día del Trabajo, Día del Padre, Día de la Madre, nada celebra. Eso es desarrollo humano, ¿ya? Si es que hay un trabajador que se le enferme de sus hijos, su esposa, familiares, hay determinados estipendios, bonificaciones que podrían otorgarse para paliar esa situación, para estar con su personal en esos momentos difíciles, ¿ya? Esto es desarrollo humano, ¿ya? Entonces, capacitación, ¿la qué? ¿Sí? Capacitación, hay que capacitar. Ahora, la capacitación solo favorece a los Trabajadores, no, trabajadores, a la empresa, ¿verdad? La empresa también. La empresa va a obtener sus objetivos y sus metas en tanto su personal mantenga sus habilidades y también esté en constante capacitación, enfrente las modificaciones que el mercado laboral le exige, que la tecnología y la ciencia también le exigen. Va cambiando, una empresa no se puede detener en el tiempo, ¿ya? No podría detenerse, porque si no, eso implicará que se encuentre en desventaja frente a sus competidores en el mercado. Crece la empresa en tanto crezca su personal. La empresa se debe a su personal y en consecuencia el desarrollo humano es muy importante, no debe descuidarse la capacitación. Aquí se habla, por ejemplo, de becas, ¿ya? Y no solamente para el personal, también para los hijos de estos. El personal tiene que sentirse también bien condicionado, ¿ya? Para poder tener contentos al personal y se pueda lograr también los objetivos o las metas que se hayan trazado como organización de empresa. Eso debe tener su intención. Después, fechas especiales, comer bien es importante también, ¿ya? Eso es lo que tendríamos que tener ya. Si hay no solamente abarca capacitación, ese sería un punto. También si hay enfermedades, una capacitación especial, desarrollo social y no solo laboral. Es desarrollo humano, eso involucra de forma interna en relación con la empresa, pero también con proyección externa en relación a la familia del colaborador. Eso también debe tener el conocimiento. ¿Está bien? El cuarto grupo, libertad sindical. Libertad sindical. Libertad sindical. Libertad sindical. ¿Qué tendríamos ahí? ¿Qué conflictos tendríamos respecto de libertad sindical? Cuando un empleador vulnera ese derecho en específico, hay una manifestación de Hay una vulneración, entonces, ¿qué implicancias va a tener si se vulnera el ejercicio de libertad sindical? Por ejemplo, el empleador debe facilitar un ambiente de trabajo para la organización sindical.
debe también, este ambiente debe ser propicio para poder realizar las asambleas. Antes se manejaba, ahorita ya se maneja bastante la tecnología, ¿no? Las publicaciones cuando son por redes sociales. Pero antes había una obligatoriedad de otorgarle un espacio para las publicaciones. Periódico mural, ahí tenías que hacer tus publicaciones. Ahora ya fácil con WhatsApp, Facebook, ya es como más. Pero antes, por ejemplo, esa podría haber sido un interés contrapuesto. Es decir, ¿no? Eso tendríamos en consideración entonces. Darle, por ejemplo, un espacio para que pueda realizar sus actividades, sus asambleas, reuniones, permitir el ejercicio de la libertad sindical, permitir la protección, ¿recuerdan?, del fuero sindical. Eso tendría implicancias conflictivas según la libertad sindical por contenido. Esa sería la clasificación. Y según las formas, la otra clasificación, según la forma, podríamos tener en consideración dinero o servicios, según la forma. Segunda forma. Uno quiere igualar el dinero. el dinero. Y el servicio. Muy bien, hablar de conflicto, algunos de estos, la gran mayoría terminan convirtiéndose en económicos. Ya, por ejemplo, si hablamos de capacitación, el empresario lo que va a estar, si mandamos a Teresa a capacitar, ¿cuánto va a costar eso? ¿Sí o no? Nosotros podríamos decir, es una capacitación, pero el empresario dice, no, eso es 100 soles por cada uno. ¿Ya? Es el viático, es el viaje, es 100 soles para la inscripción. ¿Eso qué es? Económico. Pero si vemos a desde la forma, eso será dinero. Y otro puede ser servicios, por ejemplo, el comedor. El comedor es acá. Si bien puede tener connotación de dinero, puede ser de servicios en la clasificación de la forma. Aunque todos podrían llegar a ser considerados en algún momento como económicos, pero todos tienen su clasificación diferenciada. ¿Sí? Eso es lo que debemos tener en consideración. En el ámbito del derecho laboral y las implicancias en el derecho laboral colectivo tienen mucho que ver, ¿ya? Donde existe el hombre, existe conflicto. Es consustancial al hombre. Tenemos posturas. Y hablar de hombres, no solamente el varón, ¿ya? La mujer también. Así es, mucho más la mujer. Ahora, ustedes han visto o han escuchado alguna vez el libro de John Gray, las mujeres son de Marte, los hombres son de Marte, las mujeres son de Venus. ¿Nunca? Debemos entender que somos por naturaleza mutuamente contrapuestos. Y si somos mutuamente contrapuestos, sí o sí, donde hay un hombre y una mujer, conflicto. Más allá del amor, habrá conflicto siempre, porque somos diferentes. ¿Sí o no? Pero son complementos, son lo que somos distintos. Entonces, los hombres son marcianos. Si, según este autor, John Gray dice, los hombres son marcianos. ¿Sí o no, Aguirre? Mira a tu compañero, ¿es marciano? Mira a tu compañero, eso no es. Los hombres serían marcianos. ¿Y las mujeres qué serían si son de Venus? Venus es la diosa de
de la belleza. Muy cara, creo que un elemento. ¿Qué habrá hecho con esa mano? Entonces, tenemos algunas implicancias o necesidades o intereses que son contrapuestos. Y eso no es que haga sexismo o posición de género, sino que tiene respaldo en ese estudio, ¿verdad? Y ese autor ha hecho varias clasificaciones de su primer estudio. Según la literatura psicológica, porque es terapia de pareja, es una de las obras que ha sido más traducida en distintos idiomas últimamente, ¿no? Así que no es cualquier cosa, pues, algo debe tener ahí interés. Por ejemplo, una de las diferencias sustanciales es la comunicación. La comunicación. Las mujeres quieren que nosotros interpretemos. Ella no, La mente. jamás te lo va a decir directamente, ¿eh? ¿Sí o no? No te lo va a decir. Núñez, ¿te lo dice o no te lo dice? Pero ¿se puede notar o no se puede notar? ¿Cuál es la forma de comunicación que emplean las mujeres? Las mujeres no te dicen, si va caminando, vamos a suponer que vaya Núñez caminando por ahí. Ya se imaginarán con quién. Va caminando justo ahí por el centro de Tumbes y pasan por ahí por Norquis. Y lo que nunca le va a decir a la mujer así, se esté muriendo, así se esté muriendo de hambre, jamás le va a decir lo que ella dice, ¿puedes? ¿Sí o no? Jamás te va a decir, me provoca por ahí. No, jamás. El varón, la forma de comunicación del varón es distinta. El varón dice, vamos a tragar, vamos a tragar. Entonces, Boca miren, come. la comunicación entre la mujer y el varón son distintas. Podría ser un complemento porque también actuar de forma casi cavernícola no está bueno, ¿verdad? Y la mujer es más sutil. Por eso sería un complemento. Lo que nosotros vemos como una distancia sería un complemento. La forma de la comunicación es distinta. Sí es distinta. Porque también tenemos intereses distintos. ¿Cuál es el interés de la mujer, Vázquez? ¿Crees tú? ¿Cuál es el interés máximo? ¿Cuál sería el interés? ¿La cartera? No. ¿Cuál sería el interés? Ser madre. No necesariamente, ¿no? Algunos creen que sí, otros que no. De repente uno de sus deseos, pero no necesariamente. ¿Cuál es el interés? ¿Cuál es su necesidad? Si tenemos necesidades que se complementan con interés. ¿Cuál es la necesidad máxima de la mujer? Bien, según ese autor, ¿cuál sería la necesidad máxima? La necesidad máxima, según este autor, es la protección. Esa es la necesidad de la mujer. El hombre. La protección. ¿Y la del hombre cuál es la necesidad máxima? No, no es esa. Cochina. No, dice esa no es la necesidad máxima del hombre. Comida. ¿Cuál creen que es la necesidad máxima del hombre? Comer. ¿Ah? ¿Comer? La compañía. La compañía. Ser respetado. Ser respetado es su necesidad máxima. ¿Cuál sería su complemento? Su complemento entonces, ¿cuál sería? La finalidad. Al ser respetado, ¿cómo debe ser visto? Como autoridad. Eso lo puedo preguntar. Dice, un lugar seguro. Y es complemento, mira, la autoridad y el respeto. ¿Debería brindar seguridad o no? Si es que está como autoridad. Y la mujer que busca seguridad, protección. Más allá, luego viene. Nosotros también, algunas soluciones, nosotros somos un poco más prácticos. Las mujeres no, las mujeres son más sentimentales. ¿Ya? Bueno, hay variaciones, ¿no? Pero de todas maneras,
Esa es la esencia, ese es su sello. Y vamos a poner en este contexto. Por ejemplo, ¿qué pasa? Y no, de repente a ustedes les está pasando. Ahí vamos en este contexto. A la dama se le muere su mascota. ¿Qué creen que pasa ese día? Está derrumbada, devastada totalmente. ¿Ya? Y si llega el varón y dice, mire, sí, eso es lo primero para decir. Ah, ya, pero si ya murió. No te preocupes, vamos a comprar peor. ¿Sí o no? Yo quiero mi buffy, yo quiero mi pinto. Eso es lo que quiero. La solución práctica que encuentra el varón, ¿cuál es? Ya muy bien, Reemplazar. hay que enterrarlo. Y la mujer está prendida a la mascota muerta, ya está azul, fría, y no la suelta. El varón le dice, vamos a enterrarlo. Y después le compramos otra. La mujer es mucho más ligada a sus sentimientos. Y el varón a soluciones prácticas. ¿Ya? Decisiones y soluciones. Eso es lo que... Pero las mujeres siempre en algún momento, aunque por ejemplo su compañera dice, no, yo no puedo ser así, es verdad, puede que tenga otra forma de expresión, sí, es verdad, pero en algún momento va a aflorar tu naturaleza va a aflorar en algún momento, ¿ya? Y eso no quiere decir que algunos varones también puedan tener también en algunos momentos posiciones sentimentales, ¿verdad? Pero va a ser mucho más arraigado. Por ejemplo, si el varón, si es que fallece su mamá, ¿no? Pero una mascota es muy poco probable, pero sí puede haber alguna por ahí. ¿Cómo se llama el libro que dijo? Y eso debemos tener en consideración. ¿Cómo se llama el libro que dijo? ¿El autor? Los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus. Para tener penal que va a ser. Hombre, eso lo aplica, ¿y hacia dónde iba? Esto lo lleva al terreno del trabajo. Y ahora dice, los de Marte y los de Venus, pero en el trabajo. ¿Por qué? Porque tener una organización donde existan hombres y mujeres, identificando que tienen intereses, naturaleza y deseos distintos, sí o sí va a haber conflicto. Donde hay hombre, hay conflicto. ¿Ya? Y por eso debemos buscar siempre la solución a los conflictos, porque los conflictos podrían ser funcionales, pero también disfuncionales. Y lo que debemos evitar desde el punto de vista de la clasificación de la tipología es los conflictos disfuncionales. Eso es lo que debemos evitar, porque tenemos objetivos, tenemos metas que alcanzar como organización y mucho más. Hay un interés económico que satisfacer como empresa. Eso no debemos permitir, que sean disfuncionales. Entonces, si es consustancial, el conflicto es consustancial al hombre, el conflicto se puede evitar, es casi inevitable, ¿no? Y si no lo tratan de forma inmediata, se puede volver mucho más intenso. Debes solucionarlo en cuanto conozcas el conflicto, si no es más intenso. ¿Sí? ¿Cuántos días o semanas de trabajo? Hoy tampoco le exhibas así. Deben pensar ese conflicto una vez. ¿Por qué está Mi celular, lo tiene chido, lo tiene playa. Oye, ¿a mí qué me dices? Yo lo he dejado ya. Sí, resuelve. Nadie, hasta pena. No vale Tiene protección y no es una pizza ahorita. Entonces, si es consustancial, primera característica, es inevitable. No podríamos postergar su solución. Sí, no podemos postergar su solución. Debemos solucionarlo cuanto antes.
si del conflicto. Si nosotros contestamos, esa es clases. ¿No vas a explicar? Clase 1, 2, 3, 4. Sí, es consustancial a la unidad. Es ilimitable. Como tal, no podemos postergar. Según la forma. Se te repita. El dinero y servicio. Sí, pero o sea, Dinero es naturaleza. se va a poner algo y un concepto pequeño. ¿Cómo se entiende dinero y Porque el servicio Es que lo de dinero es económico, solo que son distintas clasificaciones. Esta es una clasificación según la forma. Yo le entendí algo así. Y esta es otra clasificación según el contenido. Según el contenido. Lo que pasa es que si hacemos la mirada desde aquí, nosotros podemos clasificar algunas de estas en servicios o en dinero. Pero casi siempre algunas de estas pueden convertirse en dinero. Por eso les dije que el desarrollo humano, si lo que piden es la construcción de un cafetín, puede ser servicio y dinero también, de forma ecléctica, ¿no? Porque construir un cafetín, ¿qué es? Es invertir dinero, ¿no? Y es dar un servicio también, ¿sí o no? Entonces, las clasificaciones son separadas, pero si miramos a estas desde la forma, pueden tener clasificación de dinero o de servicios, cualquiera de estas. Y cualquiera de las que están aquí pueden finalmente convertirse en económicas. También podría ser convertirse en dinero. Si me pone un caso de eso, me dice No, la pregunta va a estar formulada según el contenido. Identifique según el contenido qué clasificación de conflicto sería. Y le pongo, por ejemplo, en el caso concreto, a ver, las trabajadoras madres no tienen dónde dejar a sus hijos. Y plantean un conflicto. ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Seguras? Desarrollo humano. ¿Desarrollo humano o condiciones? desarrollo humano. Así, condiciones. Una línea de carrera. Capacitación, certificación, especialización. Condiciones de trabajo, de corredor. Piensa, no solamente. Ojo, no solamente interno respecto del trabajador, pero también cliente externo respecto a la familia. Claro. En condiciones de trabajo, como dice Tatiana, está ligado solo al trabajo. Desarrollo humano, una guardería sería desarrollo humano. Desarrollo humano. No son condiciones de trabajo. Directamente al colaborador. ¿Se da cuenta la diferencia? Bien dado, bien dado. Ahí estaría la diferencia. ¿Ya? Mire, distinto es el comedor para el refrigerio. ¿A quién solamente involucraría? A los que trabajan. ¿Eso qué es? ¿Condiciones? Condiciones. ¿Se da cuenta la distinción? Algo así como las cláusulas doctrinales y de la práctica. Conflicto, por ejemplo, no se le otorga la licencia a los representantes sindicales. ¿Dónde estaría? Libertad sindical. Libertad sindical. ¿Ya? Entonces, según el contenido se plantea en la práctica, alguno de esos casos le va a plantear también la pregunta según el contenido, ¿dónde estaría? ¿Ya? Y si te plantea los mismos supuestos, según la forma, ¿qué sería? La guardería, ¿qué sería? Servicios. Ya, Aunque puede ser de forma ecléctica, docente. Ok, quieren que se distinga bien, solamente para el ejercicio de... Entonces, las características inevitables, después de meter contratos formales. Sí, inevitable, Circunstancial. es consustancial.
Consustancial Según la que- al ser humano. Características del conflicto. Al hombre. ¿Qué más? Sí, donde esté el hombre hay conflicto. Es inevitable, sí o sí va a haber conflicto y no puedes postergar su atención o solución. Debes solucionar. Ese está en inevitable como característica. Inevitable. Sustancial. Inevitable. Bueno, póngalo como. Pero es una sola. Ah, No. Es separado. Inevitable y consustancial. Inevitable es cuando sí o sí va a haber conflicto y su solución no se puede retardar. No se puede postergar la solución. Ese es inevitable. Sí, vamos a. Consustancial al ser humano. El conflicto es consustancial al ser humano. El conflicto es inevitable. Ya no puede postergar su atención. Sí o sí van a haber desacuerdos, pero eso debe solucionarlo cuanto antes, si no van a tener consecuencias peores. Mientras más se mantenga en el tiempo el conflicto, más difícil va a ser. Solucionalo cuanto antes. Soluciona la lucha. Ya háblale de otra vez. Ahí van dos. Llevan dos. Consustancial en ser humano. Consustancial. ¿Son necesarios o no? Hay conflicto. ¿Por qué? Porque gracias al conflicto Se pueden plantear soluciones. Entonces, el conflicto en realidad es necesario y coadyuva a que el colaborador y el empleador pueda restablecer sus objetivos y sus metas. Para eso sirve el conflicto. Y es necesario que ayuda para que el empleador, el colaborador y el empleado puedan restablecer sus objetivos, metas o intereses. Segundo elemento. Sujetos. ¿Ya? Primero es el sujeto. Segundo elemento. Los sujetos o partes. Segundo elemento. ya pues el primer conflicto. Ah, verdad. Segundo. Esto no, ahora se trata. Los sujetos. Sujeto pasivo y activo. Para mí que es pasivo. ¿No eres pasivo, Miguel? Es pasivo y Cabrón. Jamás. Los sujetos. Yo soy súper. Los sujetos. Elementos de la cuestión previa. El conflicto. Segundo, los sujetos o las partes. Son las partes involucradas. Son las partes involucradas en el conflicto que viabilizan la negociación. Las partes involucradas en el conflicto que viabilizan la negociación. Entonces, viabilizan la negociación. Entonces, ahí vamos a encontrar representantes de los trabajadores y representantes de los empleadores o el empleador en sí. Representantes de trabajadores y de los empleadores. Constituyéndose en comisiones paritarias. Constituyéndose en comisiones paritarias.
representantes de los empleadores Paritarias. en comisiones paritarias. ¿Ya? Ese es el segundo elemento. Va a haber representantes de cada una de las partes involucradas en el conflicto, trabajadores y empleadores, a través de representantes. ¿Esto qué quiere decir? Esto genera el otro elemento. El tercer elemento es el poder. Es el poder. Ahí ya está el sujeto. ¿La qué? Sí, el sujeto sí. Sí, más adelante vamos a ver. ¿Ya? El tercer elemento es el poder. Hablar de representantes implica que se tenga que haber elegido debidamente quienes van a asistir, a representar y asistir en esa comisión paritaria. Es decir, los trabajadores tienen que haberse reunido en asamblea o tienen que estar dispuestos por la ley. Y tiene que haberse informado quién va a actuar con legitimidad en representación de los trabajadores y quién es el autorizado para actuar con legitimidad en representación de los empleadores. ¿Está bien? Debe tener poder. Esto quiere decir, a ver, si dice, ¿quién es el delegado de Laboral 2? ¿Va a ir Castillo Vilches? ¿Ustedes lo eligieron? Jamás. Y si yo hago una negociación con él, les digo, ya muy bien, el examen ya no va a ser el 7, va a ser el... Porque él me lo ha pedido. ¿Es válida ese cambio de fecha? Sí. No. ¿Es válida? Es que ¿Verdad? llegan a acuerdo, Ustedes sí. tienen sus representantes. Ustedes lo han elegido democráticamente, ¿sí o no? Y es el único autorizado por la Asamblea para que pueda realizar las conversaciones sobre aspectos académicos con el docente, nadie más. Entonces, en la negociación colectiva, no solo basta tener sujetos involucrados, sino que es necesario que los sujetos involucrados tengan legitimidad y poder que les permita solucionar los conflictos. En otras palabras, si tenemos a alguien que no hemos elegido sentado en las comisiones tratando de realizar la negociación, esa negociación no cumpliría el tercer elemento, que es poder. Sin poder es imposible negociar. ¿Está bien? Sin conflicto no va a haber negociación. Sin representantes o sujetos no hay conflicto y no hay negociación. Y sin poder es imposible aspirar a una solución del conflicto. ¿Está bien? Necesitamos los tres elementos de forma copulativa para poder engrupar una solución. A todo esto, ¿qué es la negociación colectiva? ¿Qué vendría a ser la negociación colectiva? ¿Ah? Ya tenemos los tres elementos básicos de la negociación. ¿Qué sería la negociación colectiva? Aquel procedimiento que se sigue para poder llegar a un acuerdo sobre los conflictos de intereses contrapuestos en el ámbito laboral. El acuerdo de las partes involucradas. El acuerdo es el convenio. ¿Ya? No es la negociación. La negociación es el camino para llegar al acuerdo. El acuerdo es el convenio. La negociación culmina con un convenio colectivo. ¿Ya? Pero la negociación entonces, ¿qué sería? Sería un mecanismo o un proceso de diálogo entre quienes. ¿Cuáles son los puestos? Entre los representantes de los trabajadores frente a el de los empleadores con la finalidad de brindar una solución a conflictos de naturaleza laboral colectiva que serán plasmados en un acuerdo denominado convenio colectivo de trabajo. ¿Ya? Eso sería negociación de procesos. Ay, se anda cada chata, yo no lo tengo. Yo no lo tengo, mira, me revisa si no me van a encontrar nada. Convenio colectivo de trabajo. El acuerdo finalmente se
se va a plasmar en un convenio colectivo de trabajo. Ahí se va a poner el acuerdo. Esa es la finalidad última. El concepto de negociación colectiva. ¿El convenio colectivo? La negociación colectiva es un mecanismo de diálogo que realizan los representantes de los colaboradores con los representantes de los empleadores para dar o buscar una solución pacífica y directa entre estos al conflicto suscitado. ¿Con qué finalidad? De llegar a un acuerdo que se plasma en un convenio colectivo de trabajo. Ahí ya se tendría ¿Cuál sería el objeto entonces de la negociación? ¿Cuál es el objeto de la negociación? Los intereses. ¿Cuál es el objeto? Sí. ¿Con qué objeto se hace la solución? ¿Con el convenio? Para llegar al convenio colectivo de trabajo. Ese es el objeto de la negociación. Que en el fondo es la solución o el acuerdo. ¿Sabéis? ¿El objeto de la negociación cuál sería? La solución o el acuerdo. El convenio colectivo de trabajo. Ya, entre paréntesis le puede colocar ahí, es la solución o el acuerdo de las partes sobre el conflicto. La solución o el acuerdo de las partes sobre el conflicto. Eso mencionó que la finalidad única de la negociación colectiva es el convenio colectivo de trabajo. Solución o Sí, la acuerdo. finalidad ¿no? Entonces la negociación colectiva va a ser un procedimiento para que puedan dialogarse. Y hay un conflicto, necesitamos una solución y se permita el diálogo, ¿ya? Esa es la negociación. ¿Cómo inicia la negociación? ¿Cuál es el primer acto formal para emprender la negociación? La presentación del pliego de reclamos, ¿ya? Entonces, ¿qué es el pliego de reclamos? ¿Y qué contenido debe tener el pliego de reclamos? Sí, ya, es el camino, el proceso de la negociación colectiva. Vamos a tener que iniciarlo con un pliego de reclamos. Pliego de reclamos, ¿ya? Pliego de reclamos. ¿Qué vendría a ser el pliego de reclamos? Es aquella solicitud formal de parte de los representantes de los trabajadores donde se le comunica al empleador los conflictos donde se le comunica al empleador los conflictos y las posibles soluciones como pretensiones que se aspiran sean plasmadas en el convenio colectivo. Que se aspiran sean plasmadas en el convenio colectivo. Por eso algunos autores denominan al pliego de reclamos como el proyecto de convenio colectivo. ¿Ah? Es la solicitud que daría inicio a la negociación.
¿Cómo dijo? ¿Cómo dijo? El proyecto. Anexa un proyecto de ella. El proyecto de convenio colectivo. Algunos lo denominan proyecto de convenio colectivo, ¿verdad? Entonces, es una solicitud donde se le comunica la existencia de determinados conflictos y se le plantea las posibles soluciones como pretensiones que se aspiran a que sean plasmadas en el convenio colectivo. Por eso sería una especie de proyecto de convenio. Proyecto de convenio colectivo. ¿Qué tendría que cumplir el pliego de reclamos? Necesitamos identificar. Es la denominación de la organización. Contenido, por así decirlo. Sí, es el contenido. La denominación de la organización, esto implica que tenga un registro, ya debe estar registrado, para que tenga personería jurídica. ¿Recuerdan? Uno de los efectos o implicancias del registro, que puedas iniciar negociación. ¿Ya? Denominación de la organización sindical, el registro, los representantes o la nómina de representantes de esa organización. Necesitamos los conflictos, la identificación de los conflictos. Identificación de los conflictos laborales. Sea la clasificación más importante, yo creo que está vinculada al contenido, ¿verdad? Esta es la que más tendría que ver. Entonces, usted tiene que detallarle aquí. Queremos, si es conflicto de naturaleza económica, necesitamos el aumento de subvenciones. Y ahí tiene que justificarse cuál es el motivo de la existencia de ese conflicto. Llevamos, por ejemplo, con este sueldo desde el último incremento, la canasta familiar ha subido, ya los productos no están igual, ha habido un aumento en el costo de vida, pero no recibimos hasta el momento un incremento de nuestra remuneración. Eso, claro está, implica un análisis previo de la documentación que el mismo empleador va a tener, porque nuestras aspiraciones o pretensiones no pueden ser ilusas tampoco. Tiene que tener un respaldo, un estudio económico previo. Es decir, vas a tener acceso a la información que se encuentra dentro de la empresa, ¿no? Hay un análisis previo, una documentación. Esa documentación tiene que pedirse 90 días antes de que venza la posibilidad de generar el nuevo convenio. 90 días antes a que inicie el procedimiento de la presentación del pliego, se tiene que solicitar al empleador para que se haga el análisis. Repita. Mire, si ustedes tienen aumento de sueldo, no sé, y lo plantea como un conflicto, identificación del conflicto, no solamente tienen que quedarse en la identificación del conflicto, vean la definición, ¿qué más tienen que decir? La posible solución, ¿verdad? Pero la posible solución no es una ilusión, no es lo que se me ocurre. La posible solución tiene un respaldo y eso implica el estudio técnico de la posibilidad de la aumento. ¿Sabe? Entonces, debe ser concreta, debe ser específica y con respaldo. Esto implica que cada representación debe haber hecho su análisis previo. Si usted, por ejemplo, gana 1.500 y está pidiendo el incremento de los 1.500 en un determinado monto para todos los trabajadores, usted tiene que decir la solución. Y la solución tiene que tener respaldo, porque cuando tú inicias el procedimiento de diálogo, tú vas a decir, sí puede incrementar. ¿Cuánto? 1.700, es decir, 200 soles. ¿Y por qué? Porque antes tú ya has tenido información
que te permite proyectar el aumento adecuado. Y ellos te lo van a procesar, pero para eso tú tienes la documentación y le sustentas el argumento del incremento. Y para poder desarrollar el análisis es 90 días antes de vencido el convenio anterior, 90 días antes. Debes hacer tu estudio previo sobre las pretensiones que vas a identificar. 90 días antes de decir el convenio. Previo. Previo, pues. 90 días antes de convenio, ¿verdad? A ver. Entonces, ¿qué necesitamos acá? Necesitamos denominación de la organización, su registro, y los representantes a la nómina, que se denomina la comisión negociadora. Comisión negociadora. Ojo, cuando miramos solamente a un lado, a una de las partes, comisión negociadora. Comisión negociadora entonces de los trabajadores, comisión negociadora de los empleadores. ¿Ya? Si es que se reúnen, ya se sientan al procedimiento de diálogo, negociación, comisión paritaria. ¿Está bien? Cuando hay un diálogo entre las dos comisiones. Cuando están en la mesa de trabajo, las dos comisiones, comisión paritaria. Ambas en reunión de la negociación. Separadas, comisión negociadora. Entonces, identificamos a la comisión negociadora en nuestro pliego de reclamos. Identificamos a la organización. Identificamos el conflicto. ¿Ya? Y justificamos con su justificación o motivación. También proponemos nuestra pretensión. Proponemos la pretensión. Proponemos la pretensión. Aquí es una propuesta de proyecto. Es decir, la solución que vamos a aspirar. Y esta solución se formula como cláusula. El proyecto de convención, ¿verdad? Como cláusula. Es como si fuera un artículo, ¿ya? Así como a partir del 2025 todos los trabajadores tendrán un aumento de 200 horas como cláusula, ¿verdad? Como proyecto de convenio colectivo de trabajo. Esa debe ser la propuesta. Siguiente contenido. Debe estar la copia de la comunicación remitida al empleador. Sí, la copia de la comunicación remitida al empleador, ¿ya? ¿Quién? Cuando es nivel de empresa. Cuando el sindicato es de empresa, ¿con quién vas a negociar? Directamente con tu empleador, ¿verdad? Del empleador al El empleador. pliego de reclamos debe ingresar a la autoridad administrativa de trabajo. Pero la autoridad administrativa de trabajo te va a decir, acredítame que tú ya le cursaste a tu empleador. Es decir, la comisión negociadora de los trabajadores tendrá su pliego y le va a entregar al empleador cuando es nivel de empresa. El empleador lo recibe y se va a ir con ese cargo de recepción del empleador, se va a ir a presentar otro a la autoridad administrativa de trabajo. ¿Por qué? Porque el empleador va a tener 10 días. El empleador tiene 10 días para atenderte en el pliego. O sea, dentro de los 10 días, el empleador va a hacer su análisis, se va a preparar
y va a decir: vengan ustedes, comisión negociadora, que los espero como mi comisión negociadora también. Debemos constituir la comisión paritaria. No. Tú presentas, comunicas y inmediatamente llevas a la autoridad administrativa de trabajo. ¿Qué vas a anexarle ahí? El contenido del pliego, pero con la copia de la Y ahí el empleador va a tener 10 días para hacer su análisis. y 10 días para invitarte. Y para hacer tu análisis, y 10 días para invitarte. ¿Qué pasa si no te invita? Automáticamente Era entre La autoridad administrativa Sí. automáticamente lo va a citar a los dos. no se mide. ¿Ya? Entonces, es sí o sí un mecanismo que tiene que agotarse. Si no es de forma directa entre las comisiones, pasará en forma de indirecta por parte de la autoridad. ¿Ya? Entonces, la autoridad te va a ti te va a invitar para poder realizar la negociación, porque es un paso previo para poder optar por otros mecanismos más gravosos como la huelga. Nadie puede llegar a la huelga si no agotó el procedimiento de la negociación. ¿Ve? Entonces, se va a pedir la copia remitida al empleador para que pueda contabilizarse en el plazo que está establecido en la norma, el plazo de los 10 días. Usted dijo que se debió hacer un análisis para ver si era lógico o coherente el pedido de la justificación. Pero ¿quién verifica que sea lógico? Si hay una autoridad competente o se encarga de verificar de que el pedido sea Si lógico? no se agotó el pedido a la huelga, Tú solicitas al empleador 90 días antes del vencimiento de tu convenio anterior, si es que hay, o si es que no hubiera, lo solicitas en cualquier momento para poder hacer el análisis. ¿Ya? En el análisis conlleva la propuesta o la pretensión. Y esa pretensión, si es directa con el empleador, ambos van a tener que sustentar. Tú, como ya has hecho un análisis, tú no vas a aceptar, en caso de ellos te digan que es inviable o te reducen de manera sustancial. Tú vas a tomar la decisión si aceptas o no. Por ejemplo, en el caso que son 200, tú ya has hecho el análisis que 200 es lo más adecuado, que sí se puede. Le corresponde a la comisión negociadora reevaluar y aceptar. Si no acepta porque consideras, con base en tu estudio, que lo viable y sustentable es 200 y que no afectaría a la organización, entonces te queda la opción o te quedan otras opciones. Das por agotada la negociación directa y como tú sabes, de acuerdo a tu estudio, que 200 era sí o sí, que no podría ser menos, le digo en comisión paritaria le digo al empleador: no aceptamos, nos vamos a otros mecanismos, agotamos la negociación directa y nos vamos a otros mecanismos. Entonces la negociación directa es previa a otras posibilidades. ¿Quién respalda? Dice la pregunta superior. ¿Quién va a evaluar? Cuando tú ya agotas directamente, ¿quién va a evaluar? La autoridad administrativa. ¿Quién puede evaluar además? El árbitro. ¿Ya? Puede ser llevado a árbitro. Y ahí ya no somos nosotros directamente, porque directamente puede ser que el representante diga 200 y puede ser que la comisión negociadora de los trabajadores diga 200. Puede ser que la comisión de los empleadores diga solo 50. Ahí nunca va a haber un acuerdo, ¿verdad? La única opción es, ¿sabe qué? En ese punto no hay acuerdo. Pasamos así. O no hay acuerdo si es que esa fue la única conclusión. No hay acuerdo. Vamos por votar la negociación directa y optamos por otras posibilidades o mecanismos de solución. Si es que es por invitación, si es que nunca nos llega la invitación, la autoridad nos va a llevar. Y es con la autoridad la que se va a llevar a cabo ¿ya ve? Sin decir ni una palabra, silencioso es el.
Es la autoridad administrativa. En caso no reciba la invitación, son las mismas partes de forma directa, y si tú no estás de acuerdo, entonces tienes otros mecanismos, ¿ya? Como la conciliación o el arbitraje. ¿Quién va a ser ahí? El conciliador, el árbitro. ¿Está bien? Y hay mecanismos también como procedimientos para establecer el árbitro. Copia de comunicación remitida entonces, y la firma de los dirigentes sindicales designados. La firma de dirigentes sindicales. Firma. Eso debe cumplir básicamente el pliego de reclamo, ¿ya? El pliego de reclamo debe cumplir. Firma de defensa, La firma de los autorizados. Firma de los autorizados. Ya, firma de los autorizados. ahí queda. Ahí queda ya. Firma de los autorizados, ¿ya? Me queda, Ahí queda ya. Esta que le duele el brazo. Para eso darse el brazo, mami. Ay, ya. Está bravo ese timón. Está bravo ese tipo. No lo tengo, de verdad. Ya ves, si Cali echa la culpa a Pedro de adelante. Ahorita no seguimos los puestos ya. Es de San Jacinto, ¿entiendes? Está que evoluciona, ya no roba burro. Pensaban que era sabijera nada más. Nosotros esa niña, pues. Ya ves, soy santo y me echaba la culpa a mí. Ay, un día que fue Ya lo último, ¿no? Luego vamos a hacer esta cosa. ¿Cuándo se presenta? ¿Cuándo se presenta? Caducidad. Buena. ¿Qué palina? Es fácil esto. ¿Cuándo se presenta el pliego de administración? Sí, ¿cuándo se debe presentar? ¿Ya? ¿Cuándo se debe presentar? ¿Plazos? Caducidad. Sí, los plazos para la presentación. Tenemos que diferenciar entre el ámbito público y el ámbito privado, ¿ya? Y tenemos que tener en cuenta que si es que existe o no convenio anterior, ¿ya? Porque si no existe, entonces lo vas a presentar en cualquier momento para iniciarlo. Si no, ¿qué tendríamos? No, 90 días antes es la solicitud de información. Solicitud de información, ¿ya? Por eso, mire, su compañera dice, está bien que lo precise para poder informar, ¿ya? 90 días antes de la caducidad del convenio anterior. Aquí hay un convenio ya, un convenio colectivo de trabajo, ¿ya? Imagínense que tienen un convenio colectivo de trabajo y el convenio colectivo de trabajo tiene una vigencia y ahí dice, por ejemplo, vence tal día, ¿ya? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Si tenemos la fecha de vencimiento o caducidad, tendríamos que verificar el tiempo anterior. ¿Desde cuándo podemos solicitar? ¿Qué fecha le ponemos? ¿Qué día estamos hoy? 11 de noviembre, ¿no?
De diciembre, docente. 11 de diciembre del 2024. Pégale. ¿Cuántos días antes yo debo pedir y trabajar con la información? 90 días, lo procedemos. Vamos a hacer cálculo exacto, ¿no? Porque algunos tienen más de... ¿Cuánto sería? Octubre, Noviembre, octubre, septiembre. septiembre. Entonces, para pedir la información, 11 de septiembre del 2024. ¿Sí? Tengo que pedir información desde aquí para trabajar. Para presentar el pliego, ¿cuánto tiempo tengo? 60 días antes. ¿Ya? 90 para presentar. 90 para pedir la información. 90 días para pedir la información. 60 días para presentar. ¿Ya? Entonces aquí pido la información previa para el análisis o estudio. 60 días para presentarlo. ¿Cuánto serían 60 días? 11 de diciembre, noviembre, octubre. 11 de octubre debo presentarlo. 60 días antes o 30 días después. ¿Cuánto sería? 30 días después, ¿cuánto sería? Enero. 11 de enero. ¿Para qué? ¿Para qué? Para presentarlo. 30 días. Lo va a hacer 60 antes y 30 después. Cuando hay convenio colectivo de trabajo. Y ya sabes entonces la fecha de caducidad. 60 días antes, 90 días antes para análisis, tengo la posibilidad, si lo termino en 30 días, ya lo puedo presentar. 60 días antes de la caducidad o 30 días después de la caducidad. Acá en este lado es cuando no hay. ¿Sí? Son 90 días, pero hay que identificar la fecha. 60 antes. Ahí si no se tiene la fecha. Sí, pero si tú dices 90, yo puedo contar desde la caducidad 90 adelante. No, ¿ya? Es 60 antes, 30 después. Eso en el ámbito privado, Sí me expliqué en chino, me dijiste algo pero que estaba mal. Ah. No. Sí me dijiste algo, estaba mal. Lo que me dijiste estaba mal, pero como intervino Chano. No, le preguntaba si es que lo del plazo es cuando había un convenio anterior. Sí, es convenio anterior. Hay un convenio anterior. La caducidad es sobre el convenio. ¿Cuánto o cómo aplicaría para el sector público? El sector público aplica el calendario, el año fiscal, fecha Fecha año fiscal. del año fiscal, ¿no? El fin del año fiscal. ¿Qué? Había dicho Fuerzas Armadas de compañeros. El fin del año fiscal. ¿Cuándo es? Fuerzas Armadas. El último día del año fiscal. El último día del año fiscal. 31 de diciembre, ¿verdad? Ya. Estos 60, estos 30 aplicará considerando el último año fiscal. 60 días, ¿cuánto es? 60 días antes. ¿Ya? Y hacia adelante hasta enero. Entonces, ¿por qué creen que se hacen huelgas comúnmente entre diciembre y octubre? ¿Por qué? Porque aquí es el momento clave. Este es el momento clave. Casi siempre se hacen Docente, y en caso de lo mismo que está aquí. La distinción es el convenio. Aquí es el convenio, ¿verdad? ¿Cuándo caduca? Aquí es cuando termina el año. ¿Cuándo termina el año? 31. Retrocedemos 60 antes para presentar. O 60 o 30 después para presentar. 30 también lo mismo. ¿Son los mismos plazos? El plazo en tiempo es. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? No. Ahí en abajo se está guiando el último día del
Ya no creo que ya no hay. Es por el año fiscal, el último día del Para año. las Fuerzas Armadas. Es en el público, ¿ya? En el sector público Qué gracioso, ¿no? Dibujando. sector público, ¿Qué va a ser? Wilfredo seguro. Ahí también son 90 días para sí puede ser que también. No están terminando que dibujar groserías acá. Ya, ¿qué pasa? Mira, ¿por qué es importante saber los plazos? ¿Por qué es importante? Porque los plazos suspenden la caducidad. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir? Si yo lo presento aquí dentro del plazo de aquí, activé el procedimiento. ¿Cuántos días tiene el empleador para evaluar y atenderme? 10 días. 10 días para evaluar y decir, ven, vamos a reunirnos. Aquí puede iniciar la negociación. ¿Qué pasa si superamos el plazo de caducidad? Hemos suspendido la caducidad. Es decir, el convenio colectivo va a extenderse en el tiempo hasta que se solucione la negociación. ¿Qué pasa si yo lo presento al día siguiente de la caducidad? Hacemos retroactiva la aplicación del posible convenio y la caducidad o el convenio anterior se extiende, se mantiene vigente hasta que se solucione la negociación. Vamos a suponer que encontramos una solución aquí, el pago de los 200 soles, ¿ya? ¿Cuánto era el sueldo o la remuneración? 1.500, ¿verdad? Que se obtuvo con el convenio anterior. Vamos a suponer 1.500, como aumento eran 100 soles, antes eran 1.400, aumento 100 soles. Ahora lo que quieren es 200, 1.700 para cada uno, ¿verdad? Si es que logramos obtener los 1.700, ¿cuál es el resultado del nuevo convenio? Aplicación retroactiva. ¿Hacia dónde? Hacia la caducidad. ¿Ya? Vamos a suponer que el nuevo convenio salió en febrero, ¿ya? O salió hasta después de la fecha de vencimiento, que era enero de 2025, y se logró los 1.700. Ese convenio nuevo tiene efectos retroactivos, es decir, es como si se hubiera acordado a partir del día siguiente de la caducidad. ¿Sí me expliqué? ¿No? Si no Explique. Ya ver. Vengan directo. Hasta donde caducó se le va a cancelar los 1.500 y al día siguiente empieza a dar los 700 porque ya tienen nuevo. Sí, pero cuando tú obtienes el acuerdo no lo obtienes al día siguiente, ¿verdad? El procedimiento va a durar en la negociación. Se le sigue pagando los 1.500. Se le sigue pagando los 1.500, pero cuando tú obtienes el nuevo acuerdo, donde sí ya obtuviste los 200 más, el empleado está obligado a pagar esos 200 más, no desde el día siguiente del acuerdo, sino desde el día siguiente de la caducidad. O sea, se le va a retribuir más de lo que se le debe. Se le va a pagar diferencia. Sí, ¿cuánto se paga la diferencia? ¿Cuánto tendría que retribuirle a cada trabajador? 200 más porque ya cumplió 1.500. ¿Sí me expliqué? Ahora, ¿por qué es importante presentar el pliego de reclamos dentro de los plazos? ¿Por qué? Porque esto va a permitir que el nuevo acuerdo sea aplicable de forma retroactiva. Si tú dejas vencer, pierdes esa posibilidad. Empezarías un nuevo acuerdo y pierdes la posibilidad de aplicarlo retroactivo o pedirlo en entero. Y se le va a retribuir esos 200 solamente en general, o por ejemplo, si es un medio año en cada entonces que ha faltado, se le va a retribuir 200. Desde aquí. Lo que demores en el procedimiento hacia el nuevo acuerdo aplicará desde el día siguiente de aquí. Y siempre y cuando lo hayas presentado dentro de estos plazos. Si tú lo presentas fuera de los plazos, perdiste el convenio, perdiste el acuerdo y perdiste la posibilidad de que ese nuevo acuerdo se aplique de forma retroactiva. ¿Sí me expliqué? Por eso es importante presentarlos desde el último.
me explica todo el tema. Explica todo el tema.